Muy bien, así de esta manera regresamos. Ya estamos aquí en el piso con el contador Walter González, presidente del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Oliva. Walter, bienvenido a Asunto Político. Muy buenas noches, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer cuáles han sido los detalles que quizás no han sido contados de manera pública o que quizás son desconocidos por nuestro público de la pantalla de la televisión local, lo que tiene que ver con la resolución número 1 del Tribunal de Cuentas. De qué manera se llega a esa decisión, de qué manera, cómo fue el trabajo previo para el desarrollo de esta resolución y qué es lo que los llevó a poder llevarla adelante. Bueno, Santiago, esto forma parte de las tareas que habitualmente debe cumplir el Tribunal de Cuentas. Nosotros, en virtud del inciso 6 del artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipios, tenemos como una de las atribuciones, que se torna luego en obligación, de revisar el otorgamiento de subsidios y subvenciones que hace el Estado municipal. Obviamente no lo hacemos siempre, no lo hacemos a cada instante, simplemente tomamos algunos periodos y tratamos de ir cumpliendo con lo que se nos impone. El trabajo más importante que nosotros tenemos como Tribunal de Cuentas es controlar que los gastos que realiza el municipio se hagan de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los procedimientos públicos y de acuerdo a los niveles de transparencia que se requieren en el manejo de esos fondos públicos. Y por ahí esto me parece a mí, por lo menos desde mi punto de vista, ha tomado demasiada repercusión en un tema que para nosotros no lo tiene porque forma parte de las tareas del Tribunal de Cuentas. Si bien no tengo registro, o por lo menos no hemos revisado en periodos anteriores de que se haya dictado una resolución en algún caso de alguna verificación que se haya realizado, entiendo que debe ser una de las pocas resoluciones que ha tomado un Tribunal de Cuentas. Tribunal de Cuentas que desde la democracia hasta este año ha sido ocupado por personas de muchísima importancia en la ciudad y que han hecho su trabajo correctamente. Nosotros simplemente lo que hicimos fue cumplir con el mandato que nos da la ciudadanía de Oliva con su voto para realizar ese tipo de controles, de lo cual surgieron en realidad dos observaciones. Nosotros no podemos rechazar las rendiciones de cuentas. La municipalidad tiene una ordenanza que es del año 2011, yo era secretario de Hacienda cuando se dictó esa ordenanza, que es la número 50, que obliga a quienes reciben subsidios de parte del Estado municipal a realizar rendiciones. Entonces nosotros, además de controlar de que los subsidios se otorguen como corresponde, en función de las distintas ordenanzas que otorgan los subsidios, además controlamos esa rendición. Y de allí surgió, pero sin el ánimo de decir que las instituciones funcionan mal, sin el ánimo de decir que las instituciones incumplen, sino en el ánimo de corregir algunas rendiciones que se hicieron mal. Recuerdo el caso de la Biblioteca Juventud Unida, pero que eso no incrimina ni dice que la Biblioteca Juventud Unida se está desempeñando mal con el subsidio que se le otorga del municipio, sino simplemente que se ajuste a lo acordado en función de lo que el municipio le brinda y que además se cumpla con la normativa legal, que es lo que hacemos nosotros como Tribunal de Cuentas respecto de los comprobantes que se presentan para la rendición. Con la dificultad lógica que tienen este tipo de instituciones, porque recordemos que la realidad de las instituciones es que la gente no participa, que la gente se hace un poquito al lado de las instituciones, no existe mucho compromiso de parte de la gente, pero sí que la gente que está en esas instituciones intenta cumplir con todo y en algunas ocasiones no llega a hacerlo en términos. Lo mismo que puede haber ocurrido con el cuerpo de bomberos voluntarios, del cual yo creo que en el ánimo de ninguno de los tribunos está el hecho de salirle a decir a la población que el cuerpo de bomberos voluntarios no cumple con la normativa o maneja mal el dinero. Eso no tiene absolutamente nada que ver
y no estamos para intrometernos en la vida institucional. Esta es una resolución que nosotros comunicamos oportunamente al Consejo Deliberante porque somos nosotros los encargados de hacer las observaciones, pero no somos nosotros los encargados de impugnar ni de resolver sobre la vida de las instituciones. Y lo que hace el Consejo Deliberante es receptar esas observaciones y en todo caso comunicarle al Ejecutivo que haga que las instituciones ajusten sus rendiciones a lo que indica la normativa. Simplemente eso. Por eso nos llamó la atención como tribuno, especialmente, sé que Javier estuvo hablándolo en los medios, trató de explicar la situación, pero con Mónica Echeverano, que somos los dos tribunos del oficialismo, nos tomamos de sorpresa porque esto es algo que no debería trascender de la manera en que trascendió, porque para nosotros es una tarea absolutamente habitual y no en menoscabo de las instituciones, sino al contrario, en pos de lograr la tan ansiada transparencia que todos queremos para los fondos municipales. Ahora, Walter, pienso, es decir, uno pensaría, es importante que la gente lo sepa. Es decir, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios recibe anualmente 250.000 pesos, según lo que establece el presupuesto 2018. Estamos hablando de $250.000. Y por ahí la gente dice, bueno, ¿qué pasó con esto? En el caso de bomberos voluntarios, ¿había presentado facturaciones? ¿Se había reconocido, ustedes que tienen el acceso a esto? No, en el periodo que nosotros revisamos, que fue de un año, no se habían presentado rendiciones. Ninguna. No es que estaban mal, no se habían presentado rendiciones. Ustedes no tenían facturas rendidas por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Nosotros no podemos opinar si se gastó bien, se gastó mal. Pero ustedes tienen ese dato fáctico. Que tampoco nosotros somos los indicados para decir si se gastó bien o si se gastó mal. Nosotros lo que decimos es, no se rindió, y si se rindió, en qué condiciones se rindió o bajo qué comprobantes se rindió, porque hoy por hoy los comprobantes son la prueba de que se ha determinado determinado gasto, se ha realizado determinado gasto. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros podemos estar indicando. Pero yo cuando hablo de que nos sorprende la trascendencia que tomó, no significa que no queremos que la gente sepa cuál es la tarea que nosotros realizamos. Al contrario, por un principio de transparencia pública, la gente tiene que tener acceso a toda la actividad que desarrolla, y más el Tribunal de Cuentas, que en cierta manera la gente, creo que la mayoría de la gente desconoce cuál es la tarea que desarrolla el Tribunal de Cuentas, pero es tan importante que nosotros los representamos a ellos en el control de todos los gastos que realiza el municipio con presupuesto millonario. Es decir, todo el dinero que recauda el Estado municipal, sea por las contribuciones y las tasas que pagan los vecinos, más la coparticipación y todo el extra de ingresos que tenga el municipio, nosotros controlamos que se gasten acorde a lo que los representantes legislativos del pueblo, que son los concejales, le otorgaron como permiso al intendente y como límite al intendente para poder gastar. Ahora, también es cierto que hace 3 años ya formas parte como presidente del Tribunal de Cuentas. Así es. ¿Se ha controlado en los anteriores 3 años la rendición de cuentas de todas aquellas instituciones que reciben por tasa agrícola, por tasa que tiene que ver con la red solidaria de Oliva? El Tribunal de Cuentas funciona como una auditoría interna. En el caso de la fiscalización de las órdenes de pago, nosotros tenemos la obligatoriedad de visarlas absolutamente a todas, y que eso es lo que dice el inciso 3 del artículo 84 de la Ley Orgánica de Municipios. ¿Por qué? Porque ahí están absolutamente todos los gastos y tenemos que ver que los gastos lleguen al lugar donde se legisló que debían llegar y con los comprobantes que correspondan. Eso lo hacemos al 100%, pero las auditorías o la fiscalización de los distintos subsidios o las rendiciones de subsidios no está establecido, no son obligatorias de hacerse un 100%, porque ya no es una tarea que se tenga que hacer como en las órdenes de pago, es una tarea que debe hacerse en función del criterio que tenga el Tribunal de Cuentas, de acuerdo a lo que como cuerpo el Tribunal de Cuentas defina y decida entre las 3 personas, entre el oficialismo y la oposición. Siempre va a ser obviamente con mayoría de voto, pero habitualmente a estas cuestiones de fiscalización las hacemos por acuerdo entre los 3.
miembros. Independientemente de que Javier sea de la oposición, los tres acordamos cuándo hacemos la fiscalización. ¿Y esta es la primera vez en los 3 años que se hace? En este caso es la primera vez porque nosotros veíamos que los subsidios que correspondían a las distintas instituciones se otorgaban acorde a las ordenanzas que las sancionaron. Entonces, para nosotros la salida del dinero estaba perfectamente acreditada. Lo que no sabíamos era si estaba rendida. Y eso es lo que hicimos este año. Pero no necesariamente debemos obligatoriamente hacerla en años anteriores o empezar desde el día 1 a decir, che, ¿dónde están las rendiciones? A ver dónde están las rendiciones. Pero no correspondería hacerlo ya que forma parte de un tribunal. Absolutamente, pero, porque lo vuelvo a repetir, es una atribución del inciso sexto del artículo 84. Pero no es lo mismo que la revisión de las órdenes de pago que tienen visación completa, sino que lo hacemos a modo de auditoría. Una auditoría es un examen ex post de una serie de documentación, que no necesariamente es toda, un muestreo de documentación, para saber si está bien hecha o no la rendición. Y no está determinado entre... Además, sí. La ordenanza 50 del 2011 estipula que es la Secretaría de Gobierno la que tiene que controlar esto. Y nosotros hacemos una fiscalización. Quiere decir que la que debería llevar adelante esto ya de manera plena, digamos, tendría que ser la Secretaría de Gobierno, hoy a cargo del contador Javier Prena. Claro. La que tendría que demandar la auditoría y decir, llamar al Tribunal de Cuentas. Exactamente, y nosotros también nos comunicamos tanto con la Secretaría de Gobierno como con la Secretaría de Hacienda, y cuando nosotros emitimos la resolución, y el Ejecutivo también lo conoció por intermedio del Consejo Deliberante, nosotros ya habíamos hablado con ellos que iban a solicitar las rendiciones en el caso de bomberos y el ajuste de los comprobantes o la explicación de los comprobantes en el caso de la Biblioteca Juventud Unida. Eso es una tarea que, vuelvo a repetir, acá no lo hacemos en el ánimo sancionatorio, sino en el ánimo correctivo, en el ánimo de poder, en todo caso, que las instituciones revean qué fue lo que hicieron, lo que no hicieron, y se ajusten a derecho, simplemente. Claro, yo pensaba, ya que esta auditoría puede ser demanda de Secretaría de Gobierno, como vos me explicas, llama la atención, en 3 años no se haya pedido una auditoría para saber qué pasa con los egresos que se producen del municipio, que como vos decís, se hacen de manera correcta, de manera estipulada, pero qué pasa con la rendición de lo que se da. Es decir, si yo firmo una resolución por 100 pesos, una forma de decir, o un pago, quiero saber dónde fue. Es decir, si vaya al Museo Nacional de Malvinas, vaya a Bomberos, es decir, ¿en qué se gastó? Ese es el espíritu de la ordenanza. Antes de la ordenanza 50 del 2011 no existía la rendición de cuentas, el subsidio. Salvo para la red solidaria, que en las ordenanzas específicas de la red solidaria sí se estipulaba la rendición de cuentas. Pero antes de la ordenanza 50 del 2011 no existía la rendición de cuentas de subsidio. Es decir que a partir de ese momento y de la decisión de ese Consejo Deliberante, yo en ese momento era secretario de Hacienda, se estipuló que se tendría que empezar a rendir esos subsidios para que la gente sepa exactamente qué es lo que pasa. Entonces, no es que sea algo que toda la vida existió y todos los gobiernos municipales lo exigieron, no, estamos hablando de que hace 7 años. Oliva tiene, desde la comisionado municipal del año 1900, tiene 118 años de funcionamiento, y estamos hablando que en los últimos 7 años se exigió a las instituciones rendir los subsidios. ¿Qué pasó en los años anteriores del 2011? Y no lo sabe nadie, ni lo va a saber nadie, primero porque son los periodos tan prescriptos, y segundo, porque tampoco había una ordenanza que obligaba a rendir cuentas. Entonces, esto habla a las claras de que más allá de lo que el Tribunal de Cuentas puede opinar en su fiscalización, el espíritu del gobierno municipal a partir del 2011 fue el de transparencia. Ahora, siendo esta la auditoría, la resolución número 1, en el año 2018, pienso qué pasó entre el 2011 y el 2017, es decir, en aquellos años que yo no tengo una resolución para poder leer, para poder cotejar qué ha pasado con la rendición de cuentas. Yo puedo hablar desde el 2011 hasta el 2015. En ese momento se ha hecho yo era secretario de Hacienda y receptaba. No, el Tribunal de Cuentas no hizo fiscalización, pero yo receptaba las rendiciones. Bien. Están en la municipalidad las rendiciones, y sé que la Secretaría de Hacienda también recepta las rendiciones. ¿Qué pasó en este periodo, en este año?
con el cuerpo de bomberos. Y yo ni siquiera, creo que ni siquiera el intendente puede opinar qué pasó con el cuerpo de bomberos, ni siquiera como tribuno de cuentas yo me animaría a decir qué pasó con el cuerpo de bomberos. Sí les llamó la atención a los integrantes cuando analizaron este caso particular. Claro, exactamente, pero no haciendo un juicio de valor sobre la comisión del cuerpo de bomberos voluntarios. Yo creo que si uno hace una breve encuesta en la ciudadanía de Oliva, nadie estaría sospechando de que se están malversando fondos en el cuerpo de bomberos, porque yo he participado de asambleas del cuerpo de bomberos y los balances se han aprobado por los socios que han ido al cuerpo de bomberos, con lo cual se supone, con una auditoría contable de esos balances y con el trabajo de la comisión, que los fondos se han gastado correctamente, no solamente los que les brinda la municipalidad, sino todos los fondos que recibe el cuerpo de bomberos, y que además condice con la realidad. Eso es lo que dice un estado contable de una institución. Supongo que con la biblioteca pasará lo mismo, pero eso ya es una cuestión que tienen que analizar los asociados de cada institución. Sí. ¿Me explico? Lo entiendo, Entonces, lo entiendo. Por eso es, yo te vuelvo a repetir que por eso a nosotros nos sorprendió la trascendencia. Pero no porque la gente no tiene que enterarse, al contrario, la gente tiene que enterarse de absolutamente todo. Pero el tema es cómo se entera si no aparece en la página web, no aparece en el Facebook, no aparece en ningún lado de manera oficial por el municipio. Excepto que tengamos la bola de cristal, es difícil que el ciudadano se pueda enterar de la resolución del Tribunal de Cuentas. Seguramente, pero yo digo, hay mecanismos para que el mismo municipio de alguna manera haga corregir esta pequeña falencia que se tiene, que si bien puede resultar importante a la hora de decir, hace un año que no rinden, pero seguramente los comprobantes están, seguramente la gente del cuerpo de bomberos se va a sentar a verlo y a hacerlo. Seguramente la gente de la biblioteca Juventud Unida presentará las explicaciones del caso, y de eso no me cabe duda que va a ser así, porque son instituciones que son absolutamente probas dentro de la ciudad. Ahora la rendición de cuentas, por ejemplo, cuando por ejemplo el cuerpo de bomberos se reúne y digo, bueno, estas son las facturas que determinan que ellos gasté esta cantidad de dinero que recibe el municipio. Esas facturas tienen que estar certificadas previas a la resolución, es decir, con fecha previa a la resolución que dio el Tribunal de Cuentas, o puede ser posterior, es decir, puede ser fecha de octubre del 2018, tiene que ser representativa del gasto. Ese es uno de los controles que uno hace también como fiscalizador, y que seguramente lo hace también la Secretaría de Gobierno, y también seguramente lo hace la Secretaría de Hacienda. Aún sobre este tema en particular. Claro, los comprobantes de los gastos, cuando no se rindieron, seguramente tienen la fecha en que efectivamente se realizó el gasto. Entonces, cuando se hace la rendición con los comprobantes del momento en que se le otorgó el subsidio. No se puede recibir de otra manera. el subsidio y se gasta posterior al otorgamiento del subsidio, y ahí estarán los comprobantes en esas fechas que indiquen que ese subsidio se ha gastado. Sí o sí tiene que ser de esa manera. Si es un comprobante posterior, hay algún tipo de legislación que diga que no se pueden recetar, no se puede visar, por decir así, que se han rendido de cuenta correctamente. Ninguna ordenanza que otorga un subsidio, por lo menos las que yo conozco, dan un plazo para la utilización de los fondos. Pero vos imagínate que si una institución está necesitada de un subsidio, evidentemente recibido el subsidio, el gasto se realiza casi en lo inmediato. Claro. Es decir, no hay forma. Sería muy llamativo, claro. Claro, sería muy llamativo que vos le des un subsidio el 10 de junio y te lo terminen gastando ahora, el 20 de diciembre, claro, o ahora. O sea, es imposible que eso ocurra, más con la necesidad que tienen todas nuestras instituciones. Nosotros tenemos instituciones muy importantes en la ciudad de Oliva. De hecho, tanto la Biblioteca Juventud Unida como los bomberos son parte de esas instituciones importantes, porque los servicios que brindan son insustituibles. Bien. Entonces, de ahí está que no está en el ánimo del Tribunal de Cuentas hacer un juicio de valor sobre eso. Más allá de que estamos hablando de que dos instituciones tuvieron algún problema con la rendición. El resto de la institución está perfecta. Perfecto. Está perfecto. Pasamos a otro tema, ¿le parece? Otro tema importante, porque desde el Sindicato de Empleados Públicos habían hablado con respecto a un atraso por pago del municipio, facturaciones que pasan por el Tribunal de Cuentas. El pago es lo que tiene que ver con las retenciones que se hacen sobre los empleados municipales con respecto a su afiliación a dicho sindicato.
2 meses de atraso, septiembre y octubre, una se facturó el 12 y el otro el 15. ¿Qué pasó con este atraso? Decía que en otros meses anteriores se había pagado de manera correcta. ¿Hay un tipo de atraso en el pago de proveedores o este tipo de retenciones que hacen lo que tiene que ver con el municipio? El municipio tiene como norma, la conozco internamente y sé que la mantienen, pagar a los 30 días de fecha de factura, salvo el caso de este tipo de instituciones. Acá estamos hablando de una retención sobre el sueldo, con lo cual, en teoría, dentro de los 10, 15 días posteriores al pago de los sueldos se debería estar abonando esa retención. Se hace no solamente con el CEP, se debería hacer también con la caja de jubilaciones, que se descuenta por coparticipación, con APROS, con el seguro de sepelio, con ATSA, incluso que hay afiliados a ATSA, afiliados al Sindicato de Empleos Municipales. Todos esos pagos, a la Federación de Sindicatos Municipales, todos esos pagos deberían hacerse por lo menos dentro del transcurso del mes de devengado, del posterior del devengado del sueldo. Si el sueldo se cobra el primero de cada mes, dentro de ese mes por lo menos deberían hacerse los pagos. Nosotros, como Tribuno de Cuentas, avisamos las órdenes de pago. Luego de la orden de pago, viene la emisión del cheque, la firma del cheque por parte de los funcionarios y la posterior entrega. Claro, otro procedimiento. Entre esa fecha de la firma de la orden de pago y la fecha en que se paga efectivamente, nosotros no tenemos el control desde el Tribunal de Cuentas, con lo cual en realidad es algo que te podría contestar con más precisión el Ejecutivo. Claro. Sí, las órdenes de pago se hacen en tiempo y forma de todos los sindicatos, no solamente del CEP, se hacen de ATSA, de... Cuando estaba en el Ministerio de Hacienda, cuando estaba en la Secretaría de Hacienda, perdón, ¿hubo algún tipo de atraso con este tipo de retenciones sobre los saberes de los municipales alguna vez? En algún momento sí lo hemos tenido, fundamentalmente por desencuentros. Habitualmente lo que tiene que hacer el sindicato es ir al municipio a cobrarlo. Nos ha pasado y lo hemos discutido con Benítez en su momento, porque ellos quizá iban a cobrar el cheque y de repente no estaba la firma del Oscar en el cheque. Perdón por decir el Oscar, es del señor intendente en el cheque, y por ahí tenían que volver. Y ya volver implicaba volver a la semana siguiente, por cuestiones de tiempo, por cuestiones laborales. Realmente los pagos se hacen y en el medio, cuando volvían el viernes de la semana siguiente, o a lo mejor volvían en la semana, porque si ya habían ido y no estaba la firma, bueno, no hay problema, vuelven en la semana, se les pagaba. Pero había esos desencuentros. Eso es lo que me pasó a mí como secretario de Hacienda. No sé en este momento para buscar un antecedente, por eso preguntaba. Sí, no sé en este momento qué puede haber ocurrido. De todas maneras, insisto en que si es una retención sobre sueldo, es responsabilidad del municipio que lleguen los fondos a las entidades correspondientes. La última consulta, y lo libero, contador González, lo que tiene que ver con, se ha cuestionado a veces la tarea del Tribunal de Cuentas, decir, ¿por qué aprueban por lo menos de la oposición? Sabemos que el Tribunal de Cuentas cuenta con una mayoría, digamos, automática, igual que pasa en el Consejo Liberante, que obviamente no es decidida por municipios locales, está regido obviamente por el 8102. Lo que tiene que ver con la aprobación de compras por parte del municipio que superan lo que establece para compras directas para el erario municipal. Muchas veces, lo hablamos desde la vocalía de Javier Rodríguez, se cuestiona esta cuestión que ha sucedido, por ejemplo, en el 2017, compra de maquinarias, compra de ciertas cuestiones que son visadas, que son autorizadas por el Tribunal de Cuentas y que muchas veces no están reguladas, por decir así, para ponerle un término, de manera directa a través de esta cuestión. ¿Esto es así? Yo en su momento opiné, lo discutimos siempre con Javier en el Tribunal de Cuentas, en su momento opiné públicamente y me valió una crítica muy fuerte sobre eso. Son discusiones políticas, no son discusiones técnicas. Si es que te estoy entendiendo la pregunta, y quiero remitirme a lo que se discutió en su momento. Nosotros como órgano fiscalizador tenemos que procurar que todos los gastos que hace el municipio, que todos los pagos que hace el municipio, independientemente de que sean gastos corrientes o gastos de capital, cumplan con la normativa vigente.
En los gastos corrientes y de inversión, nosotros nos regimos mayormente por la ordenanza de presupuesto anual, que es la que establece hasta qué límite el Poder Ejecutivo puede comprar en forma directa. Bien. Lo que no significa que no tenga que pedir presupuesto, que no tenga que averiguar cuál es el mejor precio y cuál es el producto más conveniente para el municipio. Las averiguaciones logísticas y demás que llevan cuenta. Exactamente, eso se tiene que hacer lo mismo, pero superado un determinado monto, el municipio tiene también otros límites para realizar una licitación pública, en donde ahí tiene otro tipo de connotación, porque ahí hay que abrir la oferta pública, vender pliegos, hacer todo un procedimiento que lleva días y que está establecido también en la ordenanza. Como pasó en el mobiliario del Jardín de la Mella Milagros, por ejemplo, sí, que se llamó una licitación, pero no es el ejemplo preciso, porque eso se hizo por una licitación privada con normativa del Ministerio de Educación. La del ITV, porque lo aparece un ejemplo. O la del ITV, bueno, o cuando en su momento se licitó la concesión en la terminal de ómnibus, claro. O ha pasado, se han hecho muchas licitaciones. De hecho, a mí como secretario de Hacienda me ha tocado participar en muchas licitaciones. Lo que se cuestionó en su momento y lo que cuestionó el vocal por la minoría, Javier Rodríguez, es que muchas de las compras que se hicieron, de hecho entiendo que la gran mayoría en los últimos 3 años que estamos como tribunales, 2016, como tribunos de cuenta, se ha hecho compra directa, pero no saltando la ordenanza de presupuesto y contrataciones, sino se ha hecho a través del Consejo Deliberante. Es decir, el Consejo Deliberante es el que habilitó al Ejecutivo a realizar la compra porque existían ciertas y determinadas condiciones que daban lugar a la compra por esta vía y no por licitación, porque hacerlo por licitación implicaba un tiempo que podía llegar a perjudicar el valor de la compra, la calidad de la compra, etcétera. Pero eso se discutía en el Consejo Deliberante. No en el Tribunal de Cuentas. El Consejo Deliberante tiene representantes de la minoría también, como lo tiene en el Tribunal de Cuentas. Pero yo no puedo volver a discutir lo que ya discutió el Consejo Deliberante. Viene la orden de pago con la compra realizada y viene la ordenanza atrás de esa orden de pago. Usted directamente yo lo tengo que aprobar. Yo lo tengo que aprobar. El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, no puede rechazar una orden de compra porque no está de acuerdo con el gasto que se realizó. Es decir, no puede ser una lectura política. Exactamente, porque no es el espíritu. Por eso a mí, cuando yo dije eso es una lectura política, me pegaron con un caño, pero en realidad es lo que es. Nosotros somos un organismo técnico y está bien que nosotros opinemos sobre algunas cuestiones respecto de la documentación que se presenta y respecto de la documentación que respalda las distintas operaciones del municipio, porque no es lo mismo que lo que yo puedo hacer en una empresa de la que soy dueño. Yo en la empresa de la que soy dueño recibo una factura, la pago, decido yo. En la función pública, esa factura que viene porque un vecino de Oliva o una empresa de afuera le brinda un servicio a la municipalidad o le vende un producto y quiere cobrar, yo no puedo recibir la facturita, la orden de pago y decir, bueno, pague ese. No, atrás de eso tiene que haber presupuestos para ver si el municipio compra correctamente, tiene que estar la autorización del jefe de área o el secretario, y todo eso es lo que nosotros hacemos. Luego, que no estemos de acuerdo con la manera en que el municipio compra a través de una ordenanza del Consejo Deliberante, pagando con cheque de pago diferido y demás, eso ya es una discusión política que ya se dio en el ámbito del Consejo Deliberante, donde realmente debe darse. Si el Consejo Deliberante aprueba una ordenanza de presupuesto de contrataciones, pero después decide saltarla porque entiende que hay razones que lo ameritan, y bueno, eso ya se discutió ahí. Contador Walter González, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Antes de que me despida, quiero mandarle un saludo muy grande a mis alumnos del Instituto Superior Sagrado Corazón, que los dejé haciendo ejercicio, pero con la condición de que los saludara por acá. Así que si me están viendo por el stream, le mando un que hagan bien la rendición de cuentas, por favor. Que lo hagan bien como les enseño. Que no generen otra resolución. Gracias, Santiago. No, por favor. Vamos a buscar la pausa y enseguida regresamos con mucho más a través de este ciclo 2018 de Asunto Político a través de la pantalla del 3.